La Taquilla, mi nombre es Ana Karen Guzmán y hoy les vengo a platicar un poquito de lo que sucedió en La Casa de Papel durante su tercera temporada, que ya fue estrenada este mes en Netflix. Solamente antes de que sigas continuando este video, te recuerdo que hay spoilers en el contenido. Así que agarra tus palomitas y vamos a la taquilla. Antes de entrar de lleno con la tercera temporada, me gustaría platicarles o contextualizarlos un poco acerca de lo que ocurrió en La Casa de Papel durante sus primeras dos partes. Y bueno, la trama de esta serie reúne a 8 sujetos desconocidos entre ellos y bastante diferentes, y que son reclutados por un sujeto bastante misterioso al que le cuesta bastante socializar, que también conocemos como el profesor. Estos 8 sujetos son entre ellos ladrones, son asesinos y un hacker. El profesor los reúne con la única finalidad de poder ingresar a la fábrica de la moneda y el timbre de España, que es también conocida como la fábrica donde generan los billetes de esta nacionalidad. Dichos personajes son apodados con nombres de ciudades, ya que no quieren que exista como un vínculo entre ellos para que no se generen como relaciones fuertes y no haya conflictos a la hora de ingresar. Pero como toda serie de ficción, pues obviamente tiene que haber drama. Una vez estando adentro y el profesor fuera manejando todas pues las relaciones y negociaciones que se va a tener con el otro bando, que es la policía, pues existen estos conflictos de poder entre los sujetos participantes en el atraco. En estas dos partes nos encontramos con conflictos bastante interesantes entre los personajes de Nairobi y de Berlín, quienes pues tienen estos conflictos por ser los líderes de la banda, así como los problemas que desata Tokio, quien es el personaje protagonista de esta serie y además es la narradora que nos acompaña durante las dos temporadas, y que por su carácter es un poco especial, es un poco creepy y antisocial. Otra de las cosas que nos brindan estas dos temporadas son las muertes de 3 personajes. La primera de ella, Oslo, quien realmente es un personaje bastante irrelevante durante la historia y que además pues no habla. La otra muerte, y una de las que más le dolió pues a los fans, fue la de Moscú, papá de Denver, que al intentar salvar a Tokio a la hora de ingresar ella al banco, pues recibe un tiro, y durante los últimos capítulos pues vemos poco a poco cómo va perdiendo la vida. Y claramente la tercera muerte y la más significativa para la serie fue la de Berlín, quien además de haber sido el líder durante las 2 temporadas de la banda, pues además era hermano del profesor, y eso lo descubres también en los últimos capítulos. Otra de las cosas relevantes de la historia es la relación entre el profesor y Raquel, quien es el personaje que participa dentro de la policía para manejar las negociaciones con los que están dentro del banco. Los minutos finales de estas temporadas nos dejaban la incógnita si de realmente existía una probabilidad para que pues la historia continuara, ya que uno de los obstáculos principales era que el cierre había sido bastante completo, y pues ahora con lo que se iban a enfrentar era crear un argumento dramático o un argumento de conflicto lo bastante interesante como para seguir generando una historia. Y es así como los productores nos traen la tercera temporada. Después del atraco, el profesor divide en parejas a los sujetos que siguen con vida y decide enviarlos por varios países, para que pues no exista la posibilidad de que la policía pueda encontrarlos, ya que se han convertido en los personajes más buscados de España. En un problema desatado entre los personajes de Río y Tokio, pues a Río lo encuentra la policía en una isla pues afrodisíaca y alejada de toda la sociedad, y cuando se da cuenta Tokio de lo que acaba de ocurrir, busca al profesor para reunir a la banda y así conseguir que Río sea liberado. ¿Pero cómo lo van a hacer? Bueno, pues robando. No hay otra solución para ellos. El profesor genera un plan perfecto para ingresar a la reserva de oro del Banco de España y así poder desviar la mirada hacia ellos y jugar como la resistencia del pueblo. Ellos se posicionan así como los incitadores de las instituciones públicas. Esto para poder negociar que a Río sea liberado y poder de nuevo reunir a toda la banda completa. O bueno, los que se lleven con vida, ¿no? Sin Berlín, sin Moscú y Oslo. En esta nueva temporada se unen nuevos personajes, así como Mónica Gastambide, que durante las 2 primeras temporadas la vimos como la embarazada de Arturito, y ella se une al equipo de los atracadores como Estocolmo. Curiosamente porque pues se enamora de Denver, y ustedes saben el síndrome de Estocolmo, ¿no? Un chiste, sí, bastante particular. También tenemos por otra parte a Raquel, que se une también al equipo, aunque al principio como que era renuente de Tokio a que estuviera ahí porque pues no dejaba de ser la poli, le llamaban traicionera, y ella ingresa como Lisboa, quien también participará desde afuera del robo, compartiendo pues espacio, tiempo y muchos cariños con su pareja el profesor, utilizando la inteligencia que ella tiene pues de toda la experiencia que tuvo durante su trabajo como policía para
poderle sacar provecho a ella. También se unen Marsella y Bogotá, que realmente Marsella llega a ser un personaje bastante alienado de la historia, ya que solamente lo vemos como la persona que logra el contacto desde afuera para poder hacer coincidir dos teléfonos. Y como tal, Bogotá pues es el encargado de hacer que puedan salir de ahí y conseguir entrar a la reserva de oro, que se encuentra dentro de una cabina donde hay agua. Y pues también llega a ser un personaje al que no le dan tanta importancia y solamente juegan como, sí, hay uno más, y estamos pues teniendo este reemplazo de Moscú, que era el personaje que se encargaba en la primera parte de la historia en este juego del atraco. Y por último tenemos a Palermo, un personaje pues bastante misógino, bastante desagradable, pero que además tiene un juego fundamental, que es el hacer enojar a los demás del equipo. Ahora sí vamos con los elementos más positivos desde mi perspectiva para la serie. El primero de ello, pues seguimos teniendo una historia con guiones llenos de giros inesperados, lo cual prácticamente son los elementos más atractivos de la serie, porque pues generan este juego de roles en el montaje bastante interesantes, que hace que te metas de lleno, que no te aburras y que tenga un ritmo bastante interesante, ya que tienes que estar volteando a ver cada rato la televisión, no nada más puedes generar como por parte del audio el entendimiento, ya que si te pierdes como pequeños detalles, pues luego ya no logras comprender de toda la historia, lo cual lo hace un poco más compleja, a pesar de una cosa negativa de la que estaremos hablando un poquito más adelante. La segunda de ellas es pues el reconocimiento otra vez de Berlín y de Moscú dentro de la historia, ya que pues sabemos que Berlín es uno de los personajes que más cariño recibió por parte de los fans de la serie en sus dos primeras partes, y pues ahora el profesor decide generar el plan de la búsqueda de la reserva de oro, gracias a que su hermano en su tiempo pues planeó todo esto, ¿no? Y él decide retomarlo como una parte de tributo a su familia. Por su parte, Moscú juega como un elemento emocional y motivacional para personajes como Denver y Tokio. Otra de las cosas a favor de esta serie pues son los bandos bien definidos. Hay un juego bastante interesante al principio de la serie, donde existen estos aeroplanos que van pasando por encima de Madrid, si mal no recuerdo, y dejan caer unos billetes, y ahí es cuando comienza toda esta historia acerca de la resistencia. Aparece en las pantallas principales el personaje del profesor llamando al pueblo a inspirarse por ellos y a motivarlos y a protestar en contra de las organizaciones o instituciones del país. Existe también esta confrontación contra las instituciones policíacas y contra incluso la presidencia, cuando sacan del banco unas cajas que al parecer tienen información bastante deplorable de cómo ha sido el gobierno español, así como de otros países. Por lo tanto, sí, la banda de atracadores todavía tiene muy bien puesto, muy bien claro el hecho de que ellos son la revolución. Esta tercera temporada también nos da personajes entrañables, entre ellos Nairobi, que desde las primeras partes de la serie se ha convertido en uno de los personajes favoritos del público. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente bastante fresco, porque además genera mucho ritmo dentro de la historia. Es un personaje que no se calla y que a la hora de insultar a las personas que están enfrente de ellos utiliza elementos bastante característicos, como primero decirles, es que estás bien bonito, pero además eres idiota, ¿no? Además, ella implementa muy bien lo que es el feminismo dentro de la serie, ya que entra como en este conflicto con otro de los personajes icónicos de esta temporada, que es Palermo. Existe mucho conflicto entre ellos y eso hace un poquito más digerible la historia para no centrarnos completamente en el robo, sino también ver que ellos son seres humanos que están sufriendo. Otra de las cosas que hace en Nairobi uno de los personajes entrañables de esta temporada es el disparo que recibe en los últimos minutos de la serie, que convierte o cambia drásticamente la historia, ya que pues ella es movida por su lado sentimental, ya que por ahí Alicia, que ahorita estaremos hablando de ella, le muestra un oso de peluche que pertenecía a su hijo, y pues nos cuenta un poco acerca de cómo utilizaba ese peluche para mover a su hijo como mula de drogas. Como ya lo mencionaba, Palermo es uno de los personajes entrañables de esta temporada, porque sí, ya lo dije, es un personaje bastante desagradable, es un personaje que hace comentarios machistas a morir. Sin embargo, es un personaje que mueve o motiva a todos los demás para pues buscar o ser bien liderados o pastoreados para lograr el objetivo que se tiene, que al final de cuentas es completar el atraco. Por último, uno de los personajes que más me gustaron fue el de Alicia Sierra, que llega a completar el rol que deja Raquel dentro de la policía, ya que ella se convierte en una de las nuevas negociadoras. Alicia es una mujer bastante talentosa para lo perra que es, así como pues es bastante maldita. Es una mujer que está embarazada
de madre en ningún sentido, ya que a ella no le importa matar, a ella no le importa meterse con quien se tenga que meter para poder lograr el objetivo, que es sacar a los atracadores del banco. Además, se crea un conflicto bastante interesante entre el personaje de Raquel y de Alicia, que se dice que la cuarta temporada va a tener un desarrollo más interesante, ya que por ahí tienen su pasado. Otro de los elementos fundamentales de la tercera temporada es la bonita fotografía que tiene. Todos los elementos están cuidados estéticamente, así como el soundtrack, que ha sido una de las características fundamentales de esta serie. La música genera un ambiente de relajación en algunas escenas, así como en otras te lleva a generar como este ritmo rápido, donde la gente puede deleitarse con los movimientos o con las peleas o con los tiroteos que se están llevando a cabo dentro del banco o fuera de ella. Y por último, como elemento positivo, tenemos el final. El final es maravilloso. Podríamos decir que la serie como tal tiene como sus bajones de ritmo, tiene como conflictos, porque pues ahorita, como lo voy a mencionar en los lados negativos, pues tiene como muchos momentos de poca lógica. Sin embargo, al final, el montaje que se genera entre Alicia cuando le dice al policía que le dispare a Raquel, y Raquel cuando está hablando con el profesor, y dentro del banco tenemos a Palermo diciéndole a Río y a Tokio que disparen una bazooka contra una tanqueta que va entrando al banco. Son momentos clave dentro, pues obviamente, de lo que se va a generar dentro de la cuarta temporada, y son momentos particularmente complejos porque está pasando todo rápido, todo en ese momento, y el momento final, cuando el profesor le dice que esto ya no es como tal un robo sino una guerra, desata todo completamente, porque ves al profesor romperse cuando creen que a Lisboa le han disparado. Entonces creo que el final es una de las cosas más motivacionales que tenemos para poder ver la cuarta temporada, que aunque muchos crean que todavía existe como muchas incógnitas en torno a lo que pudiera pasar en la historia, pues es un buen factor para poder verlo, ya que el final es maravilloso. Bueno, ya como últimos elementos en contra, una de las cosas que yo encuentro bastante pues forzadas es el triángulo amoroso que se crea al final de la serie entre Río, Tokio y Denver, ya que Denver y Tokio tuvieron sus que veres por ahí en las primeras dos partes, cuando pues hubo besitos y pues por ahí se quisieron, ya sabrán. Sin embargo, pues también existe esta parte en la que Río pues ya no quiere salir con Tokio a pesar de que la ama, pero regresa como súper trastornado. Es otra cosa que no logré comprender de todo de la serie, ya que se supone Río estuvo encarcelado, o bueno, siendo torturado durante unos meses, y sin embargo llega al banco y lo único que vemos que le afectó pues es el hecho de ya no querer estar con Tokio. No hay más factores que te digan, oye, Río estuvo siendo torturado. Creo que eso es lo que les faltó. Creo que hay por ahí cuestiones de lógica que por ende sabrías que el personaje debería llegar como más trastornado. También pues me parece ilógico que pidan que a Río lo metan al banco en lugar de dejarlo afuera, porque si al final de cuentas lo querían rescatar de un riesgo, pues meterlo no era una idea. Otra de las cosas que parecen bastante sacadas de la manga sin sentido alguno es el triángulo amoroso también que se genera entre Palermo, Helsinki y Nairobi. A mí me parece bastante peculiar el hecho de que Nairobi se enamore de Helsinki, porque no le veo como sentido alguno. Obviamente creo que es por el hecho de que pues Nairobi no tiene como mucho amor a su alrededor, no tiene muchas personas, y Helsinki es ese oso de peluche que la cobija. Pero luego esta relación extraña entre que si Palermo pues también obviamente como personaje homosexual desde un principio como se muestra, pues también se tira por ahí a Helsinki. Luego dice Nairobi que es porque él estaba enamorado de Berlín. Es un triángulo bastante forzado, un triángulo sin lógica alguna, que además yo siento que no aporta nada a la serie. Pues bien, esa como tal es mi crítica. Yo creo que La Casa de Papel tiene todavía por dónde tirarle, ¿no? Tiene todavía por tirar toda la casa en la siguiente temporada por la ventana. Sin embargo, deberían de cuidar algunas cuestiones de lógica. Volvemos a decir que es un atraco bastante espectacular para lo que realmente creemos pues verdadero, ¿no? Es algo que se sale a veces por ahí de las manos y se siente como descontrolado. Sin embargo, sigue teniendo factores que aprueban completamente el que existe en la siguiente temporada, como lo es el montaje, como lo es el ritmo, como es la fotografía y lo entrañables de sus personajes, que yo creo que es uno de los elementos más icónicos que tiene la serie, y que además pues permite
que Netflix siga posicionándola como una de sus series más populares. Yo a la tercera temporada de La Casa de Papel le pongo 3 palomitas y media de 5. Y bueno, eso es todo de mi parte. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, así como activar la campanita que están viendo aquí en YouTube. Suscríbanse, denle me gusta, compártanlo con sus amigos que también gustan del cine o de las series. Y pues nos vemos hasta la siguiente. Esta es La Taquilla.